Este es un podcast creado por Lo Más Interesante. El día de hoy trataremos el tema México, país con guerrillas. Acompáñanos. Si buscas contenido de 10, síguenos en nuestras redes sociales para que siempre estés al tanto sobre más información. Recibamos con mucho gusto a nuestro invitado especial, Enrique Salas. México, país con guerrillas. Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional PRI a la presidencia de México, ha vuelto a la luz pública un actor que ha participado en varias etapas de la historia reciente del país, la guerrilla. Además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el país operan al menos otros 6 grupos de guerrilleros con la presencia en varios estados, según reconocen analistas e informes oficiales. La mayoría son acciones del Ejército Popular Revolucionario, que junto con el Movimiento Zapatista es una de las organizaciones más fuertes de México. Otros surgieron en comunidades rurales cerca de la Ciudad de México, pero todos se encuentran en un proceso de reorganización y fortalecimiento, le dice a BBC Mundo especialista Jorge Floredo, coordinador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, CADEMA. Las organizaciones político-militares se encuentran en una etapa de acumulación de fuerzas en el silencio. Eso quiere decir que no se dan a conocer, evitan todo enfrentamiento, sino de autodefensa, explica. Vamos a un corte, quédate con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales como Lo Más Interesante. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter e incluso YouTube. Además, también estamos en Spotify. Regresamos con Lo Más Interesante. A continuación, estará hablando nuestro compañero Miguel Cáceres. Me tocó el tema de los orígenes. Les voy a hablar de los grupos guerrilleros activos, como lo fueron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres, Comando Justiciero del 28 de junio, Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Tendencia Democrática Revolucionaria. El antecedente más lejano de los cuales grupos guerrilleros, a excepción del EZLN, es la alianza entre el Partido Revolucionario Obrero Clandestino de Unión del Pueblo y el Partido Revolucionario de los Pobres, que surgió a finales de la década de los años 60. Fue una de las organizaciones que nacieron en esa época, la mayoría de las cuales fueron desactivadas por militares y policías durante el conocido como la Guerra Sucia, entre 1970 a 1980. Vamos a un corte, quédate con nosotros en Lo Más Interesante. Muy buenas tardes. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. No te despegues, volvemos en un momento. Lo Más Interesante está de vuelta. A continuación, estaremos platicando con nuestro compañero Fernando Redondo. Estamos de regreso. Recuerda seguirnos. Subimos un podcast semanal a las 8 de la noche cada lunes. De ese proceso, solo 2 grupos mantenieron su estructura: el PROCUP PDLP y las Fuerzas de Liberación Nacional, que años después dieron origen al movimiento zapatista. En Chiapas, el PROCUP logró reunir a los sobrevivientes de 13 organizaciones guerrilleras, con lo cual nació el Ejército Popular Revolucionario, que se presentó oficialmente en junio de 1996, pero en los años siguientes sufrió varias divisiones internas que se convirtieron en nuevas agrupaciones guerrilleras.
Según especialistas y autoridades, el EPR es el grupo más activo y que ha realizado las acciones más violentas, como el ataque a oleoductos de Pemex en julio de 2007, en represalia por la desaparición de dos de sus principales líderes. Los atentados dejaron sin combustible al Occidente de México y provocaron pérdidas por más de 136 millones de dólares. Después del ataque, el EPR aceptó la tregua propuesta por una comisión ciudadana de intermediación con el gobierno federal, que promovió la localización de los jefes guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. La comisión se disolvió en octubre del año pasado, por lo cual terminó oficialmente el armisticio. Los líderes del EPR no han sido ubicados. Ya regresamos, lo más interesante, no te despegues. Regresamos con lo más interesante. Si buscas contenido de 10, síguenos en nuestras redes sociales para que siempre estés al tanto sobre más información. Ahora hablaremos sobre un tema muy importante que es el narcotráfico y el PRI. Donde hay narcotráfico, a la guerrilla le genera un problema, debido a que no tiene el poder para enfrentarlo. Sería abiertamente liquidada. A continuación, y en los últimos años, los movimientos político-militares profundizaron su situación de clandestinidad, en parte para acoplar fuerzas, pero también para tener una estrategia de evitar confrontación con cárteles de las drogas, los cuales controlan algunas de las regiones donde operan los guerrilleros. Hasta ahora, la mayoría de las organizaciones clandestinas, excepto el EZLN, funcionan a través de células móviles, sin control territorial y sin realizar acciones armadas. Pero al mismo tiempo, la capacidad militar de estas organizaciones es insuficiente para sostener un enfrentamiento prolongado con las Fuerzas Armadas del país. Así, uno de los escenarios posibles es que el gobierno del PRI intente contactar a los grupos clandestinos, como lo hizo en el pasado con movimientos guerrilleros internacionales y algunos mexicanos. Síguenos en nuestras redes sociales como Lo Más Interesante. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter e incluso YouTube. Además, también estamos en Spotify. Este es un podcast creado por Lo Más Interesante. Subimos un podcast semanal. Síguenos en nuestras redes sociales. If we